Muy buenas, gente. Hoy toca duda de Saiga Animación, que nos preguntaba en uno de los vídeos cómo se pueden hacer renders con ZBrush. Yo quizás los haría con otros programas, que eso no quiere decir que ZBrush sí que se pueden hacer cosas muy sencillas, muy rápido y bastante resultones. Así que vamos a ver en este vídeo cómo pasar de esta pieza, de la clásica cabeza del T800, a este render. Vais a ver que es muy sencillo, son 4 cosillas y vamos, no tiene ninguna complicación. Como todo en la vida, ¿se podía hacer algo mejor que esto? Sin duda. Solo es ya echarle horas y, por supuesto, profundizar aún más en las herramientas. Así que, vamos a ello. Bien, para este tutorial vamos a utilizar la cabeza del T800. Para mí, Terminator 2 fue una de las películas que marcó mi infancia, casi adolescencia. Y vamos a trabajar un poquito para que veáis cómo podéis hacer unos renders aceptables en ZBrush. Yo ya os digo que os recomiendo otro tipo de programas, tipo Marmoset o Keyshot. Pero bueno, vamos a centrarnos. Lo primero, cuando trabajéis con renders en ZBrush, es importante, y esto sí que es básico, porque yo recuerdo que tuve muchos problemas debido a esto, cuando utilicéis el material, nunca utilizad los matcap. ¿Esto por qué es? Porque si os fijáis, yo los utilizo mucho para modelar, porque me gusta, porque tienen esas sombras y luces que marcan muy claro el volumen, pero el problema que tienen es que son shaders, es decir, están ya marcando una luz que se va a oponer a la que nosotros utilicemos para el render. No van a trabajar bien, por resumirlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar, digamos, a un material básico y darle Fill Object. Bien, con este aviso vamos a, por ejemplo, por darle un poquito de variedad, vamos a coger los ojos del Terminator, vamos a elegirlos, a ver, rápidamente, tampoco nos interesa que quede perfecto, uno y otro. Esto también sirve para que veáis un poco, una vez tenéis ese material básico, habiendo elegido mRGB, podéis elegir otro material, pues que vamos a decir, pues por ejemplo un cromo, ¿no? Yo creo que se puede quedar bien. Le damos rojo y pintamos. ¿Veis? Perdón. Mirad lo que hemos hecho. Le hemos destrozado los ojos. Recordad que si pintáis tenéis que desactivar Z. Vamos a ver. Desactivamos. En vez de cromo no me parece muy bonito. Fijaos, este me parece que sí. Este sí que tiene bastante interés. Y simplemente así ya tenemos como dos materiales con los que trabajar. Bien, vamos a situar nuestra cabeza más o menos donde nosotros queremos. La típica visión del Terminator una vez nos ha tumbado y está a punto de rematarnos, ¿no? Bien, lo importante a la hora del render. Esta pestaña es básica. Esto es lo que os va a permitir situar las luces dentro de ZBrush. ZBrush trabaja muy diferente a cualquier otro programa de 3D. Es decir, las luces se van a situar en el canvas. ¿A lo que me refiero con esto? Fijaos, tenemos esta luz aquí puesta en el centro. ¿Qué pasa si la movemos? Fijaos, ¿veis? Ya os está actualizando en tiempo real cómo va a situar las sombras y cómo va a incidir la luz. Una vez la tenemos, digamos que la típica, así cayendo desde ahí atrás, podemos añadir otra luz. Fijaos, esa luz la podemos mover hacia otro lado y podemos cambiarle el color. ¿Veis? Además, esto estáis situando la luz siempre enfrente de vuestra figura. Si tenéis la luz y ponéis Alt y clicáis, se va a ir atrás. Fijaos, ahora mismo no la vemos porque está justo detrás de nuestro Terminator, pero si la movemos justo al extremo, ¿veis? Da esa iluminación desde atrás. En nuestro caso, pues vamos a poner esa luz roja que yo creo que va a quedar bastante interesante. Bien, una vez tenemos estas luces, recordad que podéis cambiar siempre la intensidad. Normalmente, pues, digamos, vamos por manejar valores un poco más exactos. Una intensidad de 1 y en la luz de atrás vamos a poner una intensidad de 0,5. Ya digo que esto al final es jugar un poco y ver lo que a vosotros os interesa. Bien, una vez tenemos esto, podemos darle una previsualización del render en sí y fijaos, vamos a tener las sombras, vamos a tener ese rojo que nos empieza a contaminar y tenemos ya las sombras marcadas en la órbita, es decir,
empezamos a tener algo con lo que trabajar. Bien, ¿qué es lo que nos está faltando? Fijaos, vamos a abrir esto y vamos a llevarnos la pestaña de render aquí. Bien, lo primero, tenéis que ver, aquí en propiedades de render es donde vais a ir activando todos los tipos de pases, digamos sombras, brillos, etcétera, que os interesa para vuestro render. Básicamente, de todos los que hay, el único que yo activaría inmediatamente es Ambient Occlusion. Una vez hecho esto es importante. Fijaos, ¿qué os está ocurriendo? Tenemos el BPR de Shadow, es básicamente el pase de sombras, y el pase de Ambient Occlusion. Son los dos básicos con los que trabajamos en ZBrush. ¿Qué ocurre si la sombra le cambiamos la fuerza? Fijaos, vamos a llevarla a 1 y vamos a volver a dar un render. ¿Veis? Esa fuerza, básicamente, si lo lleváis a 1, es negro total, y a medida que vayáis bajando, fijaos, le volvemos a dar, os va diluyendo esa sombra. Entonces ahora os voy a decir algo que os va a parecer extraño. A la hora de hacer el render en ZBrush, ponedlo en 1, directamente. Sé que esto diréis, oye, yo no quiero esta sombra, quiero algo más diluido. No importa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es crear una serie de pases, de mapas, que nos vamos a llevar a Photoshop y combinaremos allí para crear el render final. Esto es algo que en ningún programa, desde los programas de arquitectura 3D Max, de Rhino, de cualquier pieza, nunca se produce el render directamente desde el programa de renderizado. Siempre hay una postproducción en Photoshop. O sea, que no se engañen. No, además, el Photoshop es precisamente, yo creo, incluso más potente que cualquier programa de renderizado. Ya veréis. Y lo mismo vamos a hacer con el Ambient Occlusion. Vamos a llevarlo también a 1. El Ambient Occlusion, para los que no lo sepáis, es básicamente la suciedad, las sombras, no por la luz, sino por los intersticios, ¿no? O sea, los arañazos, en los dientes, ese tipo de sombra, eso es el Ambient Occlusion. Bien, entonces, una vez lo tenemos, ahora veréis, nos podemos ir al Render Pass y aquí es donde nos está generando esa serie de mapas que os estaba contando, ¿no? El de sombras, el de occlusion, la profundidad de campo, de cámara y, por supuesto, lo que es el render en sí. Bien, entonces, ahora con esto, este render ya producido, lo importante es también que sepáis, igual no sé si lo había comentado en algún vídeo, el render siempre va a depender del tamaño de vuestro documento. ¿A qué me refiero con esto? El tamaño de vuestro documento es que, aunque vosotros creáis que el canvas este es una especie de ventana infinita, en verdad ZBrush lo está tratando como... ¿es aquí? Sí, ¿no? ¿Es aquí? Ah, sí. Perdona, es que nunca me acuerdo, como esos botones nunca lo utilizo. Una cosa es el scroll de lo que es nuestra cabeza, es decir, lo que nosotros estamos haciendo así, ¿entendéis? Y otra es el zoom para que veáis cuál es el tamaño de vuestro documento. Estos son como las ventanas de Photoshop, ¿no? Lo que pasa es que aquí solo hay una. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando así, en verdad es que nos hemos acercado de más. Deberíamos trabajar siempre con esa referencia, pero bueno, tampoco nos importa porque ya digo que esto es solo a la hora de hacer el render. Bien, entonces vamos a volver a hacer el render, vamos a hacer el BPR. Recordad que en el documento nosotros lo hemos guardado como 2048, la resolución. Vosotros guardarla, ya digo, 2048 me parece más que suficiente para tener un render potente. Y una vez hemos terminado, lo importante es, de todos estos mapas, todos son útiles menos el primero, precisamente el de render. Ya veréis por qué. Vamos a ir guardándolos, vais pinchando. Creamos en el escritorio, por ejemplo, Maps y vamos a ir guardando profundidad, sombras, Ambient Occlusion y la máscara, que nos va a servir para recortar el fondo. Entonces, ¿por qué no guardamos este? Porque si os fijáis, aquí nos está metiendo, en ese render base que nosotros necesitamos, nos está metiendo las sombras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desactivar las sombras aquí. ¿Veis? En Render Properties desactivamos sombras, desactivamos Occlusion
y volvemos a hacer el render. Y ahora este va a ser nuestra imagen de base. Es decir, vamos ahora a render pass y ahora sí que guardamos BP render. O si queréis, por dejarlo más claro, porque es el único pase que no me gusta el nombre, base. Bien, con esto hemos terminado con ZBrush. Ya digo, simplemente es manejar luces y que entendáis el tema de pases y cómo podéis cambiar la fuerza de la sombra y la fuerza de la ambient occlusion. Y ahora entenderéis por qué estoy diciendo de hacerlo en uno. Y una vez terminado, vamos a irnos a Photoshop. Minimizamos, ya tenemos ahí nuestra carpeta. Perdonad por el desastre, hay veces que voy demasiado ocupado de tiempo. Nos metemos a Adobe Photoshop, tarda un poquito. Bien, y vamos a abrirlos todos. Ok, 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 perfecto. Bien, entonces vamos a trabajar con nuestro render base. Vamos a situarlo y lo que vamos a hacer es, en principio, vamos a olvidarnos de lo que es la profundidad de campo y la máscara. Lo que vamos a hacer es control A, perdón, hay veces que ya se me traba la lengua. Control C y lo metemos, control V. Y lo mismo hacemos con el ambient occlusion. Control A, control C, control V. Bien. ¿Qué estamos haciendo con estos pases? Fijaos, por ejemplo, sombras. Por eso os decía el 1. Esto ahora mismo es un negro puro, ¿no? Está metiendo esa sombra con fuerza. Lo que vamos a necesitar es, mediante los modos de fusión de Photoshop, unirlo a esa imagen de base. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con multiplicar. Vamos a ver cómo queda. Yo creo que es interesante. ¿Y ahora qué pasa? Que en vez de ir haciendo renders en donde decimos, oye, la sombra me gusta un poco más dura, un poco más ligera, simplemente con opacidad podemos disminuir, ¿entendéis? Y vamos a elegir cómo marca esa sombra. Lo mismo vamos a hacer con el ambient occlusion. En este caso vamos a ver, multiplicar, vamos a intentar con superponer, a ver cómo queda. Me gusta porque además nos añade ese brillo en la parte donde nos está dando la luz. Y lo mismo, vamos a ver, vamos a disminuir un poquito para que no destaque tanto. Y por eso os digo que vale muchísimo la pena el que pongáis la sombra con toda la fuerza posible. Porque siempre os va a permitir, oye, más oscuro, más claro, lo que vosotros queráis. Ya digo que a discreción, ¿no?, del artista, muchas veces estas cosas. Bien, una vez tenemos esto vamos a duplicar esa capa. Siempre me gusta dejarla ahí desactivada, un recordatorio de cómo era al principio nuestro render. Y vamos a crear una carpeta. En esa carpeta vamos a decirle imagen básica. Y vamos a meter estas 3 capas. Bien. Ahora, vamos a trabajar, por ejemplo, con la máscara. Es el primer paso. Ya sabéis, control A, control C. Y no lo vamos a copiar directamente, sino que lo que vamos a hacer es crearle una máscara. Si apretáis Alt y en el cuadro blanco os metéis dentro de la máscara y aquí es donde copiamos ese pase de máscara que teníamos. Una vez copiado, directamente esto lo que nos hace es recortar y dejarnos la imagen con el fondo que a nosotros nos interese. Ya le podremos meter, ya digo, lo que más nos interese, un color plano, una foto, etc. Tenemos nuestro render libre y con él ya podemos manipular con tranquilidad, sin necesidad de hacer recortes extraños, ¿entendéis? De ese negro, que podía haber sido negro, podíamos haberlo metido de cualquier otro color en ZBrush, hemos pasado a una imagen limpia. Bien, una vez tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con el control de cámara? Esto es, si os fijáis en la realidad, y sobre todo muy exagerado en las fotos de estudio, se hace como una especie de difuminado respecto de dónde enfocamos y poco a poco se va difuminando la imagen. ¿Cómo podemos conseguir ese efecto en nuestro render? Bien, lo que vamos a hacer es, si os fijáis, una vez hecho esto, recordad siempre duplicar
Para tener siempre un recordatorio, no me gusta destruir nunca en Photoshop. Siempre me interesa el tener esa posibilidad de ir hacia atrás. Y una vez lo tenemos, vamos a darle botón derecho y combinar grupo. Esto lo que nos hace es convertirlo todo en una imagen. Entonces podemos irnos a canales, y canales básicamente es que son los componentes rojo, azul, verde, etc. Pero podemos añadir otro alfa. Y es aquí donde vamos a coger, ya sabéis, control A, control C, y vamos a pegar en ese alfa nuestro desenfoque de cámara. Activamos de nuevo RGB. Recordad poneros aquí, desactivar el alfa, porque si no va a meter ahí una mascarilla. Nos vamos a capas y en esa imagen vamos a irnos a filtro, desenfocar, desenfoque de lente. Esto es lo que os digo que hace la cámara, ¿no? Los fotógrafos. Lo primero, no sé por qué, no me preguntéis, siempre le mete ruido a la imagen en el desenfoque. Otro directamente a 0 para dejar una imagen limpia. Bien, ahora lo que tenéis que hacer es, eso es previsualización, podéis darle más exacto por si os interesa. Lo que vamos a hacer es irnos a esa parte y mediante el radio vamos a calcular cómo es el desenfoque. ¿Entendéis? A 0 no va a hacer apenas desenfoque y a partir de ahí va a ir desenfocando. ¿Veis? Nos va a dar, por un lado, algo más de realidad, pero también va a ayudar a que esa imagen se enlace, ¿no? Se vincule más fácilmente al fondo que tenemos. Fijaos que por mucho que hayamos utilizado máscaras, siempre hay algo de corte. Estamos trabajando con píxeles. Esto lo que nos permite es hacer desaparecer esos píxeles. Bien, nos alejamos, vemos que más o menos donde nos interesa, fijaos que ya si nos pasamos nos puede empezar a desenfocar la parte central y una vez lo tenemos le damos OK. Ya hemos hecho nuestro desenfoque, vamos a crear una capa en donde le metamos el fondo, vamos a decir que sea simplemente un gris oscurito, no nos vamos a trabajar mucho, un poco más oscuro, ¿no? Al fin y al cabo esto es Terminator, un personaje oscuro. Bien, y una vez lo tenemos, incluso pues, ¿qué os voy a decir yo? Vamos a ser un poco creativos, vamos a meterle, digamos que el rojo ese que nos está lanzando la luz y vamos a aumentar un pincel grande. A ver cómo queda. Ya digo que ahí. No, puede quedar interesante. Quizás un poco más en el centro. Ahí. Vamos si acaso incluso a recortar un poco para centrar nuestro Terminator. A ver. Así. Sí, a una cosa de este estilo. Perfecto. E incluso vamos a meterle un T800 aquí. Para dejar claro de qué estamos hablando. T800. Uy, perdón. Esto es por el párrafo. A ver. Así. Mejor. A ver. Desde el principio. Hay veces que los programas. Esto, claro, en la intimidad, pues no pasa nada. Pero aquí en los vídeos, pues quedas un poco tonto. Pero bueno, yo creo que se perdona todo, ¿no? Al fin y al cabo, estamos entre amigos. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño. Vamos a decir que, por ejemplo, a 120. A ver, y 120. De acuerdo. Perfecto. Ahí lo tendríamos. Muy bien. Entonces, aparte, una vez tenemos nuestra imagen, podemos empezar a trabajar un poquito con niveles. Esto yo creo que se hace en prácticamente todos los renders. Aquí lo que podemos es empezar a destacar un poquito lo que es el tema de luces, ¿entendéis? Podemos hacer que trabaje un poco más fuerte, evitando también, normalmente siempre se recorta lo que es blancos y negros un poquito, quizás ahí nos hemos pasado mucho, ahí y aquí, una cosa de este estilo. Aparte le podemos meter un poquito de curva, quitarle un poquito, siempre me gusta un poquito de rojo, un poquito de verde, tocar un poquito, ya digo, a mí es algo que es ya personal, ya digo, esto es el toque que cada uno le queráis dar. Y aparte,
Pues ya digo, por ser un poco más creativos, igual que hemos metido esa luz ahí, vamos a coger un radio menor, vamos a hacer otra capa, vamos a meterla aquí, y entonces con un radio suficientemente fuerte, a ver, un poquito más, perfecto. Vamos a clavarle aquí, digamos que es como si trabajara. Y le cambiamos el modo de fusión, quizás superponer no, ¿qué os voy a decir? Sobreexposición, ahí, yo creo que ahí es donde sería. Vamos a pegarle un par de golpecillos. Perfecto. Una cosa de este estilo. Quizás ahí nos hemos pasado mucho. Así. Quizás ese fondo, ahí me gustaría un poquito más oscuro. Recordad, siempre intentad trabajar con capas porque os va a permitir muy rápido el ir trastocando, ¿no? La imagen, el ir dándole el carácter que vosotros queráis. Perfecto. Pues ya digo, este por ejemplo podría ser un render aceptable. Ya digo que podríamos mejorar, podríamos seguir dándole toques, hay muchas cosas, ¿no? Al final un render, ya digo que tiene una gran parte de ir ajustando. Esto es ir cogiendo esos niveles, ir diciendo un pelín más, dame un pelín más de brillo, un pelín más, el coger esta capa y decir, oye, pues en vez de sobreexposición, pues ¿qué os voy a decir yo? A ver, luz intensa, vamos a ver cómo queda, fijaos ese tipo de efectos, o un superponer, a ver cómo podría quedar. Ya digo que al final hay, es que a mí me encanta, yo lo siento, yo disfruto como una bestia de estas cosas, es verdad. Os lo digo porque yo he trabajado muchos años como arquitecto y no tiene nada que ver, o sea, esto es una maravilla, esto es una gozada comparado con los informes técnicos, no tiene nada que ver. Entonces ya digo, allí ya podríamos guardar directamente nuestro JPG o TIFF o lo que a vosotros os dé más rabia, nuestro Terminator, ok, cogemos y ahí tenemos nuestro render. Rápidamente, ya habéis visto que son 4 cosillas, el mover 4 cosas y vais a generar renders más que aceptables. Ya digo que yo lo preferiría trabajar en otros programas, pero ZBrush tiene este tipo de capacidades que la verdad es que pueden quedar muy efectivos. Así que, pues ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, pues en comentarios, como todo en la vida, os he explicado la superficie, hay muchísimo más que trabajar en render y se pueden hacer render muchísimo mejores que este. Pero es un principio. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.